Buenas tardes, hoy vamos a hacer una entrevista sobre el deporte adaptado y tenemos al lado a la fisioterapeuta Diana Marcela Escobar, que nos va a explicar un poco sobre el deporte. Ella salió de la Universidad de Santiago de Cali y actualmente es profesora de allí, enfocada en el deporte. Ahora cuéntanos de ti, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio. Como se los mencionaron, mi nombre es Diana Marcela Escobar. Yo soy fisioterapeuta, egresada de la Universidad de Santiago de Cali. Tengo una especialización en deporte y desarrollo social, una maestría en actividad física y entrenamiento deportivo y ahora estoy cursando una maestría en dirección deportiva y relaciones internacionales. Soy clasificadora internacional de World para Athletics nivel 2 y clasificadora internacional de bocha. El proceso de clasificación es un proceso que es vital para el desarrollo del deporte paralímpico, ¿sí? Mi área de desempeño siempre ha sido el área de deporte paralímpico. Tuve la fortuna y la oportunidad de estar en 4 versiones de los Juegos Paralímpicos, en Londres, en Londres en 2012, en Río en 2016, en Tokio en 2020 +1 por la pandemia y en París ahora en 2023. Soy docente universitaria de pregrado de la Universidad de Santiago de Cali desde el año 2012 y de posgrado en la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte desde el año 2021 en las prácticas de las especializaciones de neurorehabilitación y de fisioterapia del deporte, con el énfasis en deporte paralímpico y deporte adaptado. Te quería preguntar cuál es el rol del fisioterapeuta durante la competencia paralímpica o un torneo en el deporte adaptado. No solo en la competencia, fisioterapia tiene un rol muy importante en el deporte y en el deporte paralímpico más. Nuestros deportistas paralímpicos o deporte adaptado son deportistas con discapacidad, o sea, con alteraciones en el movimiento o por pérdida de la función o por pérdida de una estructura. Eso hace que su movimiento esté afectado, que la ejecución del movimiento esté afectado. Entonces, nuestra participación es vital porque los únicos en el equipo de soporte del atleta que saben y conocen el movimiento somos los fisioterapeutas, ¿sí? Entonces, uno es que tenemos un enfoque muy grande en la parte preventiva. La parte preventiva va condicionada a desarrollo de condiciones físicas, a prevención de lesiones, a que esas alteraciones funcionales o esa pérdida de funcionalidad no se convierta en un problema para el atleta, sino en una fortaleza. A nosotros identificar, por ejemplo, el deportista tuvo una lesión medular, sí, listo, perdió en T10, perdió el control, no tiene respuesta en las piernas, sí, pero tiene tronco y tiene brazos. Entonces, mi función es potencializar a través del movimiento esos brazos y ese tronco para que puedan soportar temas de traslados, temas de lo que sus piernas sin movimiento ahora significan, ¿sí? Entonces, desde ese enfoque, tenemos un enfoque de recuperación muy importante, ¿sí? Entonces, en el enfoque de recuperación, pues están todo lo que ustedes, pues me imagino que conocen, y si no, las técnicas manuales, las técnicas de estiramiento, del trabajo aeróbico de baja intensidad para poder generar recuperación. También en deporte paralímpico diferencial tenemos un momento muy importante que es el momento de la clasificación funcional, ¿sí? El equipo de clasificación funcional se compone por un médico, un fisioterapeuta y un técnico. Y el fisioterapeuta es el que hace toda la evaluación funcional del atleta, el que dice el atleta puede. Entonces en deporte nosotros no decimos perdió el control de las piernas o perdió la función motora de las piernas, sino que decimos tiene funcionalidad en miembros superiores, tiene funcionalidad en tronco, ¿sí? Y eso lo verificamos los fisios. Entonces, yo soy pues clasificadora internacional y cuando estoy en el equipo como fisio, lo que hago es ingresar a ese proceso de clasificación, hacer la veeduría de que la evaluación del atleta se haga de manera correcta. ¿Cuál ha sido tu experiencia más significativa en este campo de desempeño? Bueno, todas, para mí, todos los días en la vida uno aprende. Y para mí mi sentido de ser fisioterapeuta cuando estaba, como están ustedes, era poder transformar la vida de las personas, ¿sí? Y el deporte definitivamente es una herramienta de transformación social, ¿sí?
si para los convencionales, digamos que es el niño que lo traigan a hacer un deporte y no se quede en el barrio, pues en malos pasos, en pandillas, en vicios, en no sé qué. Para discapacidades, cuando yo tengo una discapacidad o en deporte adaptado, cuando yo tengo una alteración en el movimiento, yo me enfrento a una sociedad que no está preparada para eso. Y estas personas que vienen a deporte paralímpico, deporte adaptado, encuentran aquí incluirse en una actividad en la sociedad, que al final es lo que hacemos en fisioterapia, ¿sí? Volver a ser funcionales en. Entonces ellos aquí encuentran eso, pues deporte, además de todo lo que sabemos que mejora la condición física, la capacidad aeróbica, o sea, todas las bondades fisiológicas, les da ese toque de me integro en una actividad, mi vida empieza a tener un objetivo y ellos, si tienen altos logros, empiezan a recibir unos apoyos. Entonces pasan de ser la persona que tenía una discapacidad en la casa, que cuesta, que es un tema emocional, físico, o sea, que es el que pues es una carga en todos los sentidos, a ser una persona que se vuelve económicamente activa en su casa, empieza a aportar, empieza a tener un proyecto, o sea, su vida se transforma. Yo pienso que eso es muy, muy pues gratificante y creo que es el sentido que me ha dado poder estar 20 años aquí, poder transformar la vida de esas personas. Y adicional, pues el ser docente también me da la oportunidad de todo lo que yo he podido aprender, pasarlo a otras generaciones y de verdad mostrarle la importancia de que ser fisioterapia no es solo 5 series de 10 repeticiones, sino que es ver a las personas desde el humano, desde cómo yo aporto para que se transforme, desde que yo cómo aporto para que usted esté en una sociedad, en una actividad partícipe, ¿sí? De hecho, el fisioterapeuta en deporte adaptado fortalece más también la mente y el espíritu que tiene la persona. Porque no, yo soy deportista, yo soy basquetbolista y soy selección meta, yo no soy de acá del Valle. Uh-huh. Y o sea, uno deportista lesionarse es durísimo, porque yo en unos interligas me lesioné y fue durísimo, pero ellos ya con esa discapacidad, cuando hay personas que nacen con eso o hay personas que les pasó eso, entonces tienen una mente muy débil. Y yo creo que por eso yo escogí esa carrera, porque yo me quiero ir por el lado del deporte, por solo, o sea, ayudar en esa parte, porque sé que es lo que se siente. Entonces, me parece muy bonito. Y además lo que dice pues la compañera es importante, ¿no? Se ve desde otro enfoque y además del otro enfoque es que creo que lo voy a pasar a mis palabras, pero cuando uno tiene un dolor y una lesión y va donde alguien que se lo quita, es gratificante y eso hace que fisioterapia sea importante en los procesos, eso hace que fisioterapia tenga un lugar en el corazón de los atletas, sí, o sea, mis deportistas me dicen mamá, soy madrina de sus hijos, soy madrina de los matrimonios, sí, o sea, se generan unas conexiones de agradecimiento, porque si a mí me duele algo y alguien me quita el dolor, pues yo voy a tener una sensación de confianza, voy a recuperar el poder hacer esa actividad y eso es lo que pasa y pasa más en discapacidad porque vienen con esas alteraciones en el movimiento y nosotros en deporte no los vemos como, ay, ya no puede, los vemos como, sí, no puede, pero puede tal cosa, hágale. ¿Qué diferencia hay entre la fisioterapia deportiva normal a la deportiva adaptada? Diferencia porque digamos que en estos momentos, o sea, hace muchos años era una pelea y hace muchos años era ganar espacios porque llevaban al fisio, pero el fisio además de ser fisio tenía que ser auxiliar de las actividades de la vida diaria. Entonces ayudar al atleta a bañar, a los traslados, ¿sí? a una serie de situaciones. Hoy en día vamos con funciones de fisioterapeutas porque se ha ganado un camino, ¿sí? Y digamos que eso lo hicimos varios fisios que estuvimos en el. La diferencia en realidad es el trabajo. En discapacidad trabajamos más porque además de las lesiones que nos comentaba pues, la compañera, fisioterapia necesita
fisioterapia de deporte adaptado a deporte paralímpico necesita intervenciones específicas, ¿sí? Entonces, ¿en qué? En control del tono muscular, en modulación del tono, en posición de la persona que está en la silla de ruedas, conocimiento de qué pasa con la prótesis, cuáles son las alteraciones funcionales o las alteraciones en las estructuras que me puede dar tener una prótesis. Entonces digamos que la diferencia es que acá es mucho más exigente para nosotros en conocimiento y en acción, ¿sí? Pero en cuanto a reconocimiento económico, en cuanto a reconocimiento pues en los medios, en cuanto a si por ejemplo el equipo de voleibol tiene un fisio, el equipo de voleibol sentado tiene un fisio, si el equipo de atletismo tiene un fisio, para atletismo tiene un fisio, o sea, digamos que la diferencia es más lo que nos toca además que lo que pasa en la acción. Pero yo te quería hacer otra pregunta, saber si el proceso de recuperación es distinta pues, a una persona no discapacitada. Bueno, el proceso de recuperación sí es distinto. En discapacidad, en deporte, manejamos 7 tipos de formas de incluirse o 7 tipos de inclusión o de impedimentos o de elegibilidades, ¿sí? Que son hipertonía, ataxia, tetosis, que era lo que antes se conocía como parálisis cerebral, pero hoy el sistema está integrado con la CIF, con la Clasificación Internacional de Funcionamiento. Entonces, hipertonía, ataxia y atetosis, digamos que es lo que tiene que ver con el control motor voluntario, ¿sí? Es lo que tiene que ver con parálisis cerebral, con accidentes cerebrovasculares, con derrames, o sea, con todo lo que yo pueda demostrar que es de origen central, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con ellos, lo tradicional es que se haga crioinmersión, ¿sí? Pero si yo hago crioinmersión, dependiendo en la etapa que la haga y en las condiciones, a la persona con hipertonía, ataxia o tetosis se le va a aumentar el tono, se le van a aumentar los movimientos involuntarios, ¿sí? Entonces también es un proceso de, ese tono fluctúa con muchas cosas, pero si yo hago esto, me va a pasar esto. Entonces si se le aumenta el tono, todo el proceso motor se altera en ese momento. Entonces, si él tiene una competencia ahora y yo lo meto al hielo, su control motor se dispara, o sea, se altera. No va a poder competir bien. Entonces sí hay diferencias. Yo sé que a ellos pueden ingresar al hielo hasta 3 días antes, ¿sí? Mientras que el que es discapacitado auditivo, que también es una discapacidad, o el que es visual, puede entrar 2 horas antes de la competencia y no le va a alterar su movimiento, su ejecución del movimiento o su capacidad funcional. Hay diferencia de eso, hay diferencia en la sensibilidad de algunos atletas está alterada. Entonces hay que tener cuidado porque si está alterada, las modalidades como frío y calor pueden generarme que se quemen o las lesiones en la piel o laceraciones. Entonces sí hay diferencias en el manejo. Pues me gustaría saber qué retos has obtenido en este campo de desempeño. ¿Qué retos? Todos. Cuando yo inicié, éramos poquitos. Yo tengo que agradecerle, y ella lo sabe, siempre a Francesca, porque Francesca era mi directora de programa y Francesca creyó en deporte como una apuesta y en deporte paralímpico como una apuesta y siempre nos apoyó. Y parte de mi triunfo profesional es que mi universidad haya creído en este proceso, ¿sí? Y de que yo haya tenido la oportunidad de abrir caminos para los demás, porque después de mí hay muchos fisios que también se han logrado posicionar, que han estado en posiciones importantes, incluso egresados contratados en otras regiones. O sea, ha habido un movimiento bonito e importante porque el programa creyó. El reto es que todo el tiempo esto cambia, entonces todo el tiempo tenemos que estar actualizados, todo el tiempo tenemos que estar a la vanguardia, todo el tiempo tenemos, cuando trabajamos en deporte, la responsabilidad es que si la medalla no se da, no es culpa del atleta, es culpa de todos. Entonces todo el tiempo tenemos el reto de ¿yo qué hago para que esa medalla pase? ¿Yo qué hago para que? O sea, continuamente, ¿qué tengo que hacer para? No es, sí, yo tengo mi trabajo aquí, yo vengo y estiro y hago mis técnicas y chao, me voy. No, es el reto de bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y la última pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué consejo le daría a las personas que quieran especializarse en el deporte adaptado? Bueno, uno, que esto no es fácil, o sea, realmente estar en un medio donde las personas tienen muchas dificultades es muy difícil, pero
cada uno debe de revisar por qué está aquí, ¿sí? Y creo que la mayoría está aquí por querer transformar vidas de una manera u otra o en un enfoque u otro. El consejo es que hay que ser perseverantes, hay que creer, hay que tener metas claras. Yo tenía una meta clara y era ser la mejor. Yo tenía una meta clara y era que mis atletas tenían que ser los mejores. Y yo logré tener el mejor equipo, pues porque ahora, pues digamos que por temas personales y profesionales y todo, he decidido estar más en otras situaciones que en el deporte. Por ejemplo, la próxima semana hay un campeonato internacional y yo ya no voy a ir como oficio, yo voy como organizadora. Soy la coordinadora de toda la clasificación internacional de ese evento, ¿sí? Entonces ya también, pues eso me va generando más retos. Pues es poder que ustedes tengan claro para dónde van, claro que nada es regalado, que todo hay que hacerlo, que tienen que estudiar un mundo, o sea, estudiar mucho, y que el éxito de esto es siempre dar lo mejor de cada uno. Listo, damos por finalizar la entrevista. Muchísimas gracias, fisioterapeuta. Gracias a los compañeros y gracias a ustedes por vernos. Hasta luego.